Hey, soy Victoria y bienvenidos a este video. El video de hoy lo vamos a empezar con una pregunta. ¿Cómo se empieza a escribir? Y ese es el problema de muchas personas que quieren iniciar en esto de Wattpad, pero pues la timidez, la inseguridad y un montón de temas y factores que no vamos a hablar en este video les impide hacerlo. En este video vamos a hablar sobre pasos que necesitas saber para iniciar a escribir tu historia en Wattpad. No me quiero alargar, así que antes de empezar este video no se les olvide suscribirse a este canal y seguirme en mi Insta, estoy como @VictoriaGif. Dicho esto, comencemos con los pasos. En el paso número 1 está elegir tu vocación, el tema del que tú quieras hablar en tu libro. Quiero aclarar que estos pasos no van de tema de importancia, cuál es más importante que otro, cuál es el primero. Todos estos pasos son importantes para empezar a escribir. Hay que enfocarnos en ver si vas a hacer una historia que esté apegada a la realidad con sucesos reales que hayan sucedido o que pueden suceder, o si estarás más yéndote por una o un mundo alternativo donde las cosas suceden de forma fantasiosa, todo puede pasar. El siguiente paso será decidir si vas a hacer capítulos consecutivos que estén entrelazados entre sí o puedes hacer situaciones randoms que tienen a los mismos personajes, tienen las mismas personalidades, pero están en situaciones diferentes y distintas en cada capítulo. No son consecuentes. Un ejemplo de esto quiere decir que si en el capítulo anterior se explica algo o se menciona algo, en el capítulo que le sigue se va a volver a explicar y se va a volver a seguir el tema. Mientras que en una situación random un día pueden estar, no sé, 2 niños en un bosque y esos 2 niños al siguiente capítulo pueden estar en la playa. Este punto es muy importante porque tienes que decidir qué clase de público vas a tener en tus historias. El público infantil, puedes catalogar todo como de infantil, que cualquier adolescente o cualquier niño puede leer tus historias, porque no es sorpresa para nadie que en Wattpad se encuentran usuarios de menor edad que forman parte de la comunidad. Por eso es necesario decidir si el público al que te quieres dirigir es para todo público o si vas a hacer un contenido adulto, porque el contenido adulto lo tienes que restringir y lo tienes que manejar en toda la historia. El siguiente punto son el antagonista y el protagonista. Para mí, los dos tienen el mismo nivel de importancia en la historia. El protagonista, al ser el personaje, entre comillas, bueno, puede ser el tema principal o la idea principal del libro, mientras que el antagonista, al se supone ser entre comillas malo, podrías explicar por qué es malo, por qué situación sucedió o por qué su vida es tan terrible. De todas formas, ambos personajes tienen el mismo nivel de importancia en una historia, porque un buen protagonista no sirve de nada si no tiene un buen antagonista. Claro, eso ya será para otro video donde lo expliquemos mejor porque no me quiero enrollar demasiado en este tema. En el siguiente punto tienes que pensar si los personajes secundarios tendrán valor o no. Hay personajes secundarios que tienen demasiada relevancia en una historia, incluso tienen episodios completos hablando sobre ellos mismos. Y después tenemos a los personajes secundarios que realmente no tienen mucha relevancia en las historias y que solo sirven para juntar a alguien o para sacar un tema, o incluso solo los ponen solo de relleno, no tienen nada que hacer ahí, simplemente están para hacer un comentario gracioso o para hacer comentarios que indiquen o funcionen de alguna forma para el protagonista. Pero tienes que hacerte la pregunta, ¿mis personajes secundarios tendrán valor o no? Eso también será para otro video porque de verdad no lo quiero alargar demasiado, no tengo mucho tiempo. Así que esperen los siguientes videos porque me voy a súper emocionar hablando de Wattpad. En el punto que sigue tenemos que hablar sobre el realismo y la demasiada ficción. Hay historias realistas donde de vez en cuando sucede algún acontecimiento que no puede ser muy creíble, pero tampoco es un acontecimiento demasiado fantasioso. Puede suceder, sí, está de forma conveniente para la trama también, pero también tienes que pensar claramente, vas a hacer una historia totalmente realista en la que jamás suceda nada y nada interesante, nada sorprendente, o vas a hacer una historia con demasiada ficción que a veces llegues a pensar, eso es demasiado incluso para esta historia. Piensa bien entre un punto entre medio, el realismo o demasiada ficción. Trata de mantener las dos en un punto estable, pero si tu historia es fantasiosa, trata de evitar
colocar cosas realistas, pues para que no sea demasiado... Me mordí el labio, perdón. Pues para que no sea demasiado exasperante, demasiada ficción o demasiado realismo. El siguiente paso es un tema bastante complicado y con bastantes ramas por seguir. La redacción de tu historia es lo más importante y definitivamente si no tienes una buena redacción, por favor no escribas, que he visto muchas cosas horribles por el Wattpad y me traumo. También será tema de otro video porque vuelvo a repetir, no me puedo ensanchar demasiado en el tema de cómo hacer tu redacción, cómo iniciar la redacción de tu historia, porque es algo bastante complicado e incluso varios escritores tienen su misma forma de redactar, que puede ser copiable, no puede ser copiable. Los escritores deciden cómo redactar sus historias, pero ese es tema para otro video porque es demasiado texto, de verdad, es mucho texto. Está pasando el señor del fierro viejo, esperen. Creo que ya no. El siguiente pensamiento que te tienes que hacer antes de comenzar una historia es, ¿tendrá mucho drama? Porque ese es el tema más importante de todo el acontecimiento de la historia. Si la historia tiene muy poco drama, puede durar de 7 a 15 capítulos, pero si tú quieres agregar demasiado drama, puede durar desde 30 hasta 80 capítulos. Yo conozco historias en Wattpad que tiene como 100 capítulos, así que trata de pensar. ¿Quieres hacer una historia corta con todas las ideas subjetivas y con precisión en tus palabras? ¿O quieres hacer una historia larga donde expliques absolutamente todo sobre todo para poder alargar demasiado el drama? ¿Quieres agregar en las historias cortas? Puedes agregar solo 6 personajes y en las historias largas puedes incluso llegar a hacer 28 personajes y seguir agregando en cada capítulo. Y por último, pero no menos importante, está el final desarrollado. Cuando tú tienes la idea de una historia, lo primero que tienes que pensar es cómo va a terminar. Tienes que tener un final que al menos tenga una frase, alguna expresión. Por ejemplo, yo cuando estoy pensando en una idea de un libro, siempre estoy pensando en una expresión que termine el libro, una frase que explique todo lo que sucedió mediante pasó el libro, solo tienes que dar una frase, una expresión, cualquier cosa que te ayude a tener un final desarrollado te va a servir de mucho. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Todavía quedan un montón de temas por los cuales hablar de Wattpad, simplemente que no me da tiempo de poder hacerlos todo de una vez, pero todos los capítulos que dije que iba a publicar en este video lo voy a hacer en algún momento. Tuve una cirugía en el dentista muy importante que tampoco me deja hablar mucho ni mover mucho los labios, pero me estoy mejorando. Voy a poner la pantalla final para que puedan ver el otro capítulo de Wattpad y puedan irse dando una idea de lo que se estará viendo en estos videos.